El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, siéntense un momento, queridas hermanas. Bien, hermanas, pues la palabra de hoy es una palabra que está muy arraigada en la historia, tiene mucho contexto histórico. Primero quería comenzar por mencionar a estos mártires que quizá por la distancia temporal nosotros no conocemos, pero estos Cosme y Damián, Cosme quiere decir como el adornado, el bien presentado, y Damián el domador. Y eran dos hermanos gemelos que vivían en Arabia, los siglos primeros de la Iglesia, y según la tradición ellos eran médicos. Se dice que probablemente ellos hicieron el primer trasplante de pierna de la historia. Y además ellos tenían una pastoral muy bonita, porque dice que operaban a la gente, y cuando había gente que era pobre, que no tenía recursos, los atendían, los curaban, a cambio de que también les dejasen anunciarle el Evangelio. O sea que además hacían una doble curación, la del cuerpo y la del alma, ¿no? Entonces, por todo esto, ellos son considerados patronos de los cirujanos, también de los ortopedistas. No me pregunten por qué, pero también ponía que de los barberos, no de los que hacen la barba así de que dan la razón, sino de los que rasuran. Y pues esto, ¿no? Estos hermanos que al final dieron su vida en Alepo, en Siria, murieron mártires, murieron decapitados en una persecución religiosa. Por eso nos encomendamos hoy a ellos. En la Ciudad de México le tienen bastante devoción a Cosme y Damián, y de hecho también en la tradición popular en Constantinopla se dedicaron dos basílicas muy bonitas decoradas, y también en Roma. Pues bien, una vez, también en la Catedral de la Ciudad de México hay una capilla, creo, de San Cosme y Damián, muy bonita. Una vez dicho esto, la primera lectura de hoy la escribe Esdras. Esdras tiene un papel importante porque Esdras es uno que está llamado a la reforma litúrgica después de la vuelta del destierro de Babilonia. Él se tiene que encargar de hacer toda la reforma litúrgica, aunar los criterios, después de todo este tiempo que el pueblo ha pasado en la diáspora, ha estado exiliado en Babilonia. Y es interesante todo lo que recoge, porque habla de Ciro, rey de Persia. Ciro es un hombre que ya los profetas, Isaías, Jeremías, también el profeta Daniel alude a él, han profetizado, o sea que es un hombre que estaba ya en el corazón de Dios. Y este Ciro rey de Persia, no sé si os acordáis de este sueño que tiene Nabucodonosor y que el profeta Daniel interpreta. Y habla de una estatua gigante cuya cabeza es Babilonia y se profetiza que caerá. Pues también dice que Ciro, rey de Persia, este gobierno de Persia y de los medos, que se unirán, son como este torso y brazos de plata que someterán a este imperio, y efectivamente así ocurre. Ciro conquistará Babilonia, la gran Babilonia, y precisamente la conquista porque se ha perdido en sus excesos, en la fiesta. De hecho, entran por el río Éufrates y invadirán toda la ciudad de Babilonia, y dice que estaban concretamente en ese momento en la borrachera, en la fiesta, y aparece
una palabra, una frase escrita en el muro del rey, ¿no?, en su corte, diciendo que van a ser derrotados. O sea, que este es un hombre que el Señor ha puesto para que el pueblo pueda volver. Y nosotros, hermanos, también tenemos que rezar para que Dios ponga gobernadores según su corazón. Somos muy buenos para quejarnos, para lamentarnos, para criticar los defectos de los gobernadores, pero es importante como Iglesia que recemos, porque muchas veces decimos, no, es que la Iglesia es la Iglesia, el mundo es el mundo, la política es la política. Sí, es cierto, la Iglesia no está llamada a hacer política, pero sí a interceder por ella y a pedir por ella, porque también el reino de Dios se instaura en este mundo, y en eso tienen mucho que ver los políticos y los gobernadores. Por eso el cristianismo permea todas las capas sociales, todas las estructuras de la sociedad, y es importante poder rezar por este motivo. Por eso, ahora además que al interno de la Iglesia en este mes de octubre, sabemos que estamos estos 4 años con este sínodo de la sinodalidad. Este año, ahora en octubre, el Papa, con algunos representantes de las conferencias episcopales, de las comunidades religiosas, de los laicos, por primera vez la mujer tendrá voto. Hay que rezar mucho, porque hay unos aires ahora en la Iglesia en los que parece como si este sínodo de la sinodalidad fuera un parlamento en el que se pueden discutir los temas de la fe, como si la fe estuviera a debate y fuera discutible o fuera algo democrático que se puede llegar a un consenso. Por eso lo que se está jugando en la Iglesia es algo muy serio y muy grande y muy fuerte. Por eso, como comunidad religiosa, están ustedes llamadas a rezar seriamente este mes de octubre por este sínodo de la sinodalidad, que si Dios permite el 2024 finalizará también en el mes de octubre y saldrá un documento en el que puede ser que haya cambios muy serios para la Iglesia. Entonces estamos llamados a rezar e interceder. Pues bien, decía que Ciro toma esta ciudad de Babilonia, la libera y a los judíos los llama a volver a la ciudad de Jerusalén para reconstruir el templo. Y es muy interesante porque esto tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy. Esta reconstrucción del templo, que no será la definitiva, porque Ciro llevará a cabo esta gran empresa de reconstruir el templo, pero solo durará 2 o 3 siglos. Después volverá a ser reconstruido y finalmente el año 70 después de Cristo será eliminado, será destruido para siempre el templo de Jerusalén hasta nuestros días, que no ha podido volver a ser reconstruido. Pero decía que es interesante porque estos judíos que vivían en Babilonia son invitados por el rey Ciro a volver a ayudar a la reconstrucción del templo, y muchos ya no quieren. ¿Por qué? Porque se han acomodado a la vida de Babilonia, y este riesgo lo corremos todos, acomodarnos. Acomodarte en tu convencito, en tu convento, ven a gusto, ya te has acostumbrado a hacer ornamentos. Vosotros no hacéis galletas, o también hacéis galletas, ¿no? Pues hacer galletitas, ¿no? Y dicen, no, pues ya está, pues no me he casado, soy monja y es lo que hay, y a rezar de vez en cuando, tampoco hay que pasarse, ¿no? Aunque seamos adoratrices eucarísticas, y puede ser esto, que nos acomodamos a la vida que Dios nos da, a la vocación, nos acomodamos a lo extraordinario, y el Señor nos invita a todos a reconstruir el templo de su Iglesia, a, como dice San Pablo, formar parte de esta construcción siendo piedras vivas, porque es que esta lectura de Esdras ya habla de algo que mira hacia adelante, porque con Cristo ocurre un cambio impresionante, porque con Cristo ya el templo no serán las paredes, el templo será donde están los cristianos. Ya no se refiere tanto al lugar físico, que claro que es importante cuidar los lugares físicos. Ustedes están reconstruyendo también su convento, ¿no? Está muy ad hoc a la primera lectura de hoy, pero lo importante, ¿de qué servirá tener un convento precioso que no se nos caiga el techo en la cabeza si estamos todas dispersas, si estamos todas con el corazón fuera del convento? Una casa muy bonita, pero el interior, ¿cómo está? Por eso lo importante es esto, que veamos a qué construcción nos llama el Señor, que es a reconstruir las murallas de Jerusalén, a poder ser signo, como decía también el Evangelio de ayer, ser esta luz. Y a la luz de esto que digo se entiende el Evangelio de hoy. Digo, qué desencarnado es Cristo, ¿eh? Qué mala onda, cómo le habla a su madre y cómo le habla a sus hermanos. Para empezar hay que hablar, ¿no? Esto lo digo por los protestantes, que
han querido utilizar este evangelio para decir, ve, la Virgen María no era virgen, ni es virgen ni es nada, ni es la madre de Dios, bueno, pero es una terrestre más, ¿no? Porque este evangelio habla de hermanos, pero hay que entender el campo semántico de esta palabra en el tiempo de Cristo, porque para nosotros hermanos es el hijo de tu padre o de tu madre, o si solo es de uno de los dos, en España decimos hermanastro, aquí no sé cómo se diga, o medio hermano, ¿no? Pero es que la palabra hermano en el tiempo de Cristo era algo mucho más amplio, eran tus amistades con las que tú tenías una amistad verdaderamente profunda, con el que compartías el bocado y la mesa, o también podían ser tus primos, los hijos de tus tíos, y a eso alude este evangelio. Si no, ¿cómo iba a dejar Jesucristo, ¿no?, en el patíbulo de la cruz a su madre con Juan, que no era nada suyo? Porque además en la situación que quedaba María como viuda, desprotegida, sin marido, sin hijo, pues lo hubiera dejado con un hermano. Pero hoy el Señor habla de unos lazos que van más allá de la sangre. Por eso dice que María y sus hermanos le buscan. Y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? No son los lazos de la sangre, son los lazos espirituales. Esos son mi madre y mis hermanos, los que hacen mi voluntad. Por eso tú quieres ser madre y hermano de Cristo. Tú verdaderamente quieres pasar a formar parte de esta familia de Dios. Tú quieres ser esta piedra viva que favorezca esta construcción que Dios nos propone. Pues atento, porque da el mismo Evangelio la clave. Dice, mi madre y mis hermanos son ¿quiénes? Los que escuchan la palabra Escuchan y la cumplen, porque no se puede cumplir lo que no se escucha. Por eso muchas veces no entramos en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Y culpamos a todos los que tenemos alrededor de mis males. El problema es la que está en la cocina. El problema es la hermana portera. La superiora, me imagino, pues tendrá que ser siempre, claro, los superiores tienen un flagelo especial, ¿no? Todos siempre se vuelven contra los superiores, aunque sean santos o no lo sean, digo, pero siempre, ¿no? En el camino de la catecumenal es el responsable, todos se vuelven contra el responsable, la parroquia contra los curas, la diócesis los curas contra los obispos contra el papa, en fin, esto siempre es así. Pues es importante, hermanos, que escuchemos. Estos días no me lo he traído porque me voy a quedar a la dirección espiritual, pero a ver si antes de que se vaya lo traigo, porque tengo ahora un seminarista muy gracioso en casa, ¿no? Que es el régula Sochi, de un hermano mío sacerdote que está en Cancún, Yucatán, Quintana Roo, de itinerante, está ahora en Colombia de vacaciones y se ha quedado un mes y algo en casa. Y es muy interesante porque él es de Túnez, su familia es musulmana. O sea, que él se ha convertido y me gustaría que escucharais su historia porque es muy interesante. Porque él no habla de la Virgen, habla de la judía. Tuvo un sueño con la Virgen muy fuerte y le han ocurrido cosas muy curiosas que lo hicieron convertirse. Y desde que se convirtió, se bautizó hace 7 años, él tuvo que abandonar su país y lo tiene muy duramente para poder volver a su país. Porque se juega el físico, que lo metan a la cárcel, que lo maten y la relación con su familia. Los musulmanes, cuando un hijo se convierte al cristianismo o algo, pues lo rechazan, lo repudian. Y él está en el seminario del Líbano, en Beirut, ¿no? En esta ciudad que se destruyó con la explosión. Pues decía esto porque hablando con él estas noches, ¿no? Teníamos unas noches así, empezamos a hablar del cielo, del infierno, de los pecados, de Dios, conversaciones muy teológicas, ¿no? Muy, pareces un cónclave papal. Y a mí me ha hecho pensar mucho porque hablando con él yo decía esto, digo, es que es cierto, es que es verdad, es que siempre nos pasamos la vida culpando a los demás de lo que a mí me pasa. Si es que el problema no es el convento, el problema no son las hermanas, el problema no es la tarea que te han asignado, el problema es que no está Cristo en tu corazón. Y con esto que estoy diciendo, que el sufrimiento no te va a hacer sufrir, claro, pero no tienes ojos de fe para ver que ese sufrimiento el Señor lo permite. Pero ¿quién te ha dicho que ser monja es un camino de elevación celestial? Que esto es un camino de descenso, de humildad, porque al cielo, con esa cornamenta de soberbia que traes, no puedes entrar, tienes que despojarte. Por eso el Señor tiene que poner cosas que te van acrisolando, que te van cribando. Por eso, muchacha, chica, escucha. Necesitamos abrir el oído, que creemos que escuchamos a Dios y no lo escuchamos. Nos escuchamos a nosotros mismos.
Mi voluntad, Dios, soy yo. A mí nadie me tiene que decir nada. Yo no tengo por qué aguantar a estas hermanas si yo pudiera ser gerente de empresa, millonaria, con mi carro, con un marido. ¿Por qué tengo yo que pasar por aquí? Pues no sé, pregúntatelo. No sé por qué tendrás que pasar por aquí. Yo también todos los días, ahora le rezo mucho a San José, porque a veces me siento como él, digo, es que no entiendo nada. Y termino ya diciendo una cosa que a mí me ayudó mucho en la Jornada Mundial de la Juventud. Luego, si la Madre Superiora nos deja, cuando termine la dirección, si nos deja pasar 10 minutos a todas ahí al locutorio, pues os hago un croquis breve de la jornada para haceros partícipes de esta alegría con los jóvenes. Pero a mí me gustaba mucho una cosa que decía el rector del Seminario Redentoris Mater de Madrid, que es amigo mío. Venían de un tiempo de sufrimiento en el seminario porque se les ahogó un seminarista que era del Salvador, ni siquiera se estaba bañando en la playa, iba caminando por la orilla, vino una ola y lo arrastró hacia adentro y lo ahogó. Y además se había muerto un sacerdote itinerante que era amigo del seminario, entonces estaban como tristones. Y nosotros le llevamos la alegría mexicana, entonces nos daban las gracias de pasar por ahí porque esta semana habían estado así. Pero me gustaba mucho una cosa que citaba de la Madre Maravillas de Jesús, en la cual yo estuve en su canonización cuando vino Juan Pablo II a Madrid en el año 2005, o 2003, si no me equivoco, en el helipuerto Cuatro Vientos de Madrid. Pues citaba una frase de esta santa que a mí me ayudaba. Y dice: Señor, cada vez te entiendo menos, pero te amo más. Y yo decía, es que es así. O sea, muchas veces queremos en nuestra cabeza de chorlito, en nuestra cabeza de hormiguita, encerrar pues todo lo que Dios nos va poniendo delante. Y hay cosas que no, que simplemente hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de entrar. Y quizás después las entenderemos o tampoco, no lo sabemos, no lo sé. Pero lo importante es poder ver que detrás de todo lo que ocurre y nosotros no hacemos nada para ello, está la voluntad del Señor. Por eso hoy, hermanas, termino ya, que parece que me han dado cuerda hoy. Este Evangelio nos invita a esto, a ser la familia de Dios. Mira que a vosotras os llama de una manera especial, a ser esposas. Si quieres ser la madre del Señor, ¿qué hacía la madre del Señor? Lo cuidaba, ¿no? ¿Cómo puedes cuidar tú al Señor? Pasando las horas ahí, no dejándolo solo, cuidándolo, ¿no? ¿Cómo puedes tú también sanar al Señor, ¿no? ¿Cómo puedes sus heridas, sus cardenales, todo, ¿no? Pues anunciando la palabra, porque Cristo está en los cristianos. ¿Y cuánta gente no se acerca aquí al convento con sufrimientos, a la que tú simplemente con tu vida le puedes dar una palabra de esperanza, de consuelo? Y si puedes dar testimonio con la boca, pues también. Pero esto, el Señor nos llama a esto, a ser la madre del Señor, a ser los hermanos del Señor, a poder ser la familia de Cristo. Pues pidámosle al Señor hoy, por la intercesión de San Cosme y San Damián, que nos conceda esta gracia. Que así sea. Gracias.